Hola hermanos, muy buenas tardes, espero que estén muy bien. Estamos aquí en este nuevo devocional. Estamos ya con el libro de Jeremías. Fuertes las demandas de Dios en la boca del profeta Jeremías, ¿verdad? Creo que a más de uno nos hemos quedado con el ojo pelón, con la boca abierta por las demandas de Dios a Jeremías. Y es que tenemos que comprender lo siguiente. A pesar de que Jeremías está eh, escrito, o el orden de nuestras Biblias es el segundo profeta, y vemos si es como de, oh, empezamos fuertes, tenemos que entender esto. La Biblia no está escrita cronológicamente. Jeremías no fue el segundo profeta de Israel, fue de los últimos. O sea, ya él profetizó inclusive ya los últimos reyes de Judá, que eran los hijos de Josías, del último rey bueno de Judá. O sea, estamos viendo que Jeremías ya estaba en los últimos, prácticamente casi al exilio de Israel, bueno, de Judá, casi al exilio de Judá. Entonces, durante todo ese tiempo de los reyes, Dios estuvo hablando, 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 y el pueblo no hacía caso. Entonces, Jeremías se viene a constituir como uno de los últimos profetas preexílicos, los cuales Dios habló más fuerte. Y de hecho, si ordenásemos cronológicamente a los profetas, veríamos que la voz de Dios se va intensificando en cada uno, ¿no? Entonces, en Jeremías llega un punto muy fuerte. El día miércoles, nuestro hermano Manuel nos hacía una muy, muy aclaración, muy acertada acerca de cuando Dios habla acerca de, en Jeremías, acerca de la prostitución, de la fornicación de Israel, se refería en un ambiente religioso, ¿no? Se refería a la idolatría, ¿no? En un referente a idolatría. Y es que la verdad, hermanos, leer en los QVM Jeremías 23, 24 y 25, que son los capítulos que nos tocan el día de hoy, es una parte en la cual yo lo leí y dije, no era para menos que Dios estuviera enojado. Dios tenía todo el derecho de estar enojado. Y aquí es en donde nosotros podemos ver de que Dios, sin lugar a dudas, ha tenido compasión con su pueblo, ha tenido compasión con estos, con este pueblo tan vil, ¿no? Con este pueblo tan malo que se ha olvidado de él. Pero vemos cómo el versículo 23 comienza con una gran enseñanza, ¿no? Dice, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Desde aquí ya empezamos a ver de que Dios está viendo a Israel como un rebaño, el cual ha sido entregado en manos de pastores. Pero vemos que lo que se supone que debe hacer un pastor es cuidar, apacentar, alimentar. Y vemos que el reclamo de Jeremías, el reclamo de Dios a través de Jeremías, es porque no están cuidando, sino todo lo contrario, están destruyendo y están dispersando a las ovejas con su maldad. Entonces vemos que aquí desde el inicio, por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo, ahí aquí vemos, bueno, pausa. Y aquí en este versículo vemos que esa idea, Jeremías la va a completar más al respecto de quiénes son estos malos pastores y qué han hecho para que sean malos, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver después. Versículo 3. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras, a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrantarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará justicia en la tierra. Aquí es uno de los llamados oráculos mesiánicos, porque evidentemente este rey, este pastor que va a hacer esta gran labor, este renuevo, solamente es el Señor Jesucristo. Es nuestro Señor Jesucristo aquel que va a lograr todas estas cosas, ¿no? Y reinará como rey, cual sea dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Entonces, desde aquí vemos que hay una esperanza, a pesar de que, vamos a después, hay un gran juicio para Judá, también hay esperanza, y esa esperanza es en este oráculo mesiánico, ¿no? Entonces, ahora sí, quiero que nos analicemos acerca del versículo 9 y algunos que vamos a estar tocando ahí, que vamos a ver todo lo que ha ocurrido, ¿no? Y vamos a ver quiénes son estos falsos pastores a los cuales demanda Jeremías.
Versículo 9. Fíjate cuál es el verdadero sentir de un siervo de Dios, hablando Jeremías. A causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien se dominó el vino, delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Aquí vemos una denuncia acerca de los falsos profetas, y este es el tema de todos estos versículos. Jeremías parecía estar en oposición a la mayoría de los miembros de la sociedad que llevaban ese título de profeta, y en esta sección nos va a ofrecer razones de su oposición y la hostilidad que tenía en ellos, ¿no? Pero quiero que vean que Jeremías se sentía conturbado por todo lo que veía, ¿no? Él dice que su corazón estaba quebrantado dentro de sí, ¿no? Entonces, vemos que, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué Jeremías estaba tan defraudado? ¿Por qué Jeremías estaba tan molesto con estos personajes, no? Fíjate, dice la escritura del versículo 13. En los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras, y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Fuerte, fuerte el mensaje de Jeremías, pero aquí vemos la demanda de Dios ante ante estos dos tipos de personas y ante sus seguidores. Entonces tenemos que estar aquí bien alertas acerca de a qué hombres o a qué supuestos siervos estamos siguiendo, ¿no? Dice el primero, los primeros son acerca de profetas de Samaria, ¿no? Y dice Dios dice Jeremías que ha visto desatinos en ellos, que es de que estaban profetizando en nombre de Baal. ¿Quién es Baal? Un dios pagano. Entonces, desde ahí vemos que hubieron profetas que tal vez eran profetas de Dios, y ¿qué ocurrió? Se fueron a profetizar a Baal. O sea, dejaron de hablar la palabra de Dios, de comunicar la palabra de Dios, para sobajarse a hablar las palabras de un Dios extraño, de un Dios falso. Después vamos a ver que en este capítulo Jeremías dice que aquellos hombres que han hablado esas palabras hablan mentira porque hablan de sus corazones. Un Dios falso, ¿qué te va a decir? Nada. Entonces lo que tú traigas de ese Dios falso es lo que tú estás trayendo. Es tu palabra, no es la palabra de Dios. Y tenemos que sopesar sobre lo que nos enseñan, sobre lo que escuchamos, si es la palabra de Dios o es la palabra del hombre. Tenemos que sopesar, y ahorita vamos a llegar a ese punto. Entonces, vemos primero a estos hombres que tal vez empezaron bien hablando, eran profetas de Dios, pero en un de repente se dedicaron a hablar profecía de ellos y rindieron culto a Baal. Y eso, hermanos, es a lo que nosotros podemos llamar apostasía. Si te sorprendía de que la apostasía era un término contemporáneo, que no te sorprenda, ya tiene años. Jeremías fue también incursionó en demandar a la apostasía. Lo que nosotros hoy en día estamos haciendo al denunciar a los apóstatas no es nada nuevo. Jeremías llevaba haciéndolo ya tiempo. Y vemos cuál es el segundo grupo. Y en los profetas de Jerusalén, otros profetas, he visto torpezas, cometían adulterio y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Es decir, vemos aquí profetas, un segundo grupo de profetas, los cuales estaban o vivían bajo el yugo del pecado. Y más aunado a ello, incitaban al pueblo a pecar. Qué contradicciones tan grandes. ¿Cómo alguien que habla la palabra de verdad, y la palabra de verdad, algo es relevante, denuncia el pecado, denuncia la maldad, pero ellos no? Pero si te das cuenta, se hacían llamar profetas. Qué interesante y qué fuertes versículos, ¿no? Y fíjate cómo dice que me fueron todos ellos como Sodoma, y moradores como Gomorra. ¿Qué está diciendo? Malos. Así como en Sodoma y Gomorra había gente mala, gente perversa, Dios está comparando a estos falsos profetas o a estas personas que hablan desde su corazón, no están hablando, no están comunicando la palabra de Dios, sino están comunicando lo que ellos quieren. Y un segundo grupo, los cuales están predicando el pecado y además están incentivando el pecado,
dice aquí Dios que todos ellos les son contados como moradores como Gomorra. Es decir, todos ellos les son contados como malos. Y realmente esto no solamente tiene que ver con pastores o predicadores contemporáneos. Creo que tiene que ver con cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces no nos hemos llenado la boca, los labios de decir, yo temo de Dios, yo amo a Dios, yo creo en Dios, yo tengo a Dios en mi corazón? Y de repente los vecinos ven un comportamiento malo acerca de nosotros. Hay cristianos mismos que se llenan la boca de decir que son creyentes, que son seguidores de Cristo y no viven en fornicación y no viven en unión libre. Dios es muy claro hacia ellos y les dice que son llamados como si fueran moradores de Sodoma y de Gomorra. Fíjate, versículo 15. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. He aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Fíjate, 16 y 17. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Y tiene razón. Porque si están hablando a nombre de dioses falsos, dioses que no son vivos, ¿qué van a profetizar de ese Dios? Nada, porque el Dios no les puede comunicar nada, por cuanto no existe. Entonces, ¿qué es lo que están hablando? Lo que nace de su corazón. 17. Dicen atrevidamente a los que me irritan. Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que ande tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Uy, aquí estamos entrando en campos mayores. Y realmente aquí voy a hacer claros ejemplos acerca de este tipo de siervos o este tipo de maestros, ¿no? Que podemos ver hasta hoy en día en nuestra actualidad. Hay gente, porque no sé si sean hermanos, ¿no? Pero hay gente que deja de predicar la palabra de Dios. Deja de predicar la palabra de Dios y mejor se dedica a predicar, se dedica a estar hablando de cosas que no tienen que ver con la palabra de Dios. Es decir, no confían en que la palabra de Dios hace el cambio en el corazón y la mente de las personas. Hay gente que toma 3 versículos y sobre los 3 versículos empiezan a hablar de su vida y empiezan a hablar de esto, empiezan a hablar de aquello. ¿Están predicando la palabra de Dios? No. Claro, hay cuestiones en las que como predicadores hemos llegado a tomar como ejemplos de nuestra vida, de algo que hayamos vivido y compararlo con el texto, ¿no? Pero siempre el texto es el fundamento. No agarramos 3 versículos de pretexto para hablar de mí. No. Y fíjate cómo aquí algo bien interesante que me llamó la atención. Dios es un Dios de amor y creo que aquí todos decimos amén, pero también Dios es un Dios de juicio. Dios también es un Dios que a lo malo lo cataloga como malo y a lo bueno lo cataloga como bueno. Él no dice, pues ay, él a lo blanco lo ve blanco y a lo negro lo ve negro. Él no ve tonos grises, él ve blanco y él ve negro. Entonces también hoy en día tenemos predicadores que predican de que ya no, predican un evangelio muy a la ligera. No están predicando la palabra de Dios, están predicando el pecado. Predican que la homosexualidad no es mala, predican que el adulterio a veces es provocado, predican que antes del matrimonio se juntan, bueno, creo que me entienden. Predica que cuando dos personas se juntan es la antesala del matrimonio y que está bien. No, no, mi amado hermano, eso la Biblia lo denuncia como pecado. Y aquí es algo que vemos, que el mensaje de ellos es falso, porque Dios perdona del pecado. Amén. A través de su maravilloso Hijo Jesucristo que hizo esa labor en la cruz. Pero también pagamos las consecuencias de nuestro pecado. Él nos salva y nos libra de lo que merecíamos del pecado,
pero nuestras consecuencias muchas veces las tenemos que pagar. Tenemos que pagar las consecuencias de nuestras iniquidades. Qué interesante, ¿no? Y fíjate cómo aquí dice, paz tendréis, y cualquiera que en la obstinación de su corazón dice, no vendrá mal sobre vosotros. Qué terrible la predicación de estas personas, ¿no? Versículo 25. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizaron mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Uy, aquí Jeremías es muy tajante y está diciendo que lo que ellos están predicando, que digan soñé, soñé, en realidad están hablando así que su corazón, lo cual nos enseña, hermanos, que, ok, dejen un poco más, ¿hasta cuándo no piensan cómo hacen, versículo 27, no piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre como sus sueños que cada uno cuenta a su compañero? Al modo que sus padres olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta que tuviera un sueño, cuenta el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego? Dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Aquí, hermano, ok, aquí, hermanos, tenemos que ver un punto bien importante, que es que hoy en día también hay muchos que dicen nueva revelación. Es que soñé, es que tuve una visión. No, hermano. Si algo aquí Dios está enseñándole es que aquel profeta que diga que soñó porque Dios, ¿cómo se comunicaba a los profetas? A través de visiones, les hablaba textualmente, a través de sueños. Vemos también al profeta Daniel, ¿no? Que llegó a tener sueños, llegó a tener visiones, el profeta Ezequiel, la voz audible de Dios, Jeremías, Isaías. O sea, podemos ver que Dios se comunicó de estas formas ante ellos para que predicasen. Entonces, cuando se levantaba alguien que decía, yo soñé, Dios dice que hable su sueño, que lo diga, pero sopésenlo con la palabra, sopésenlo con lo que Dios ya ha hablado, sopésenlo con lo que Dios ya ha revelado. Y muchas veces hoy en día muchos vienen y dicen que trae nueva revelación y muchos nos la creemos porque decimos es la nueva revelación y hasta ocupan textos como de la Reina Valera, no, así dice Jehová de los ejércitos. Cuando la demanda de Jeremías al pueblo es sobrepesen con la palabra, sobrepesen la supuesta nueva revelación con la revelación ya dada, sobrepesen, porque Dios no se va a contradecir. Y si se contradice lo que este hombre está diciendo con la palabra, con la revelación de Dios, entonces, ¿quién se está equivocando? El hombre, porque Dios no se contradice. Es el que está hablando de su boca y es el que está maquinando maldad y es el que está compartiendo maldad. No es Dios el que está hablando a través de esa persona. Entonces, aquí algo importante es de que todo lo que nos enseñen, todo lo que nos hagan pasar por palabra de Dios, todo lo que escuchemos, tenemos que sobrepesarlo en la palabra de Dios. Tenemos que ir al texto, leer el texto y ver si tiene un sustento lo que el predicador o lo que la persona nos está enseñando. Si no hay fundamento, Jeremías es muy claro, está hablando de su corazón. Está hablando de su corazón. Y recordemos que Jeremías también enseñó que el corazón es malvado y es peligroso. Es la parte más peligrosa del hombre. Versículo 31. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho, he aquí dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni los mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Y aquí también vemos algo que es restarle peso a la palabra de Dios. ¿Te das cuenta toda la gama de todo lo que Dios descalifica como profetas, lo que Jeremías descalificaba como profetas? Aquellos los cuales no hablaban la palabra de Dios, aquellos los cuales enseñaban cosas contrarias a los mandatos de Dios, a la palabra de Dios. Vemos también a estas personas que hablan como si hablaran la palabra de Dios, pero están hablando desde su posición, y también las personas que les restan valor a la palabra de Dios. Dice aquí que estas personas le han contado al pueblo mentiras y lisonjas, es decir, han dado los mensajes de juicio de Dios, los han ablandado.
Por eso muchas veces, hermano, cuando llegamos a encontrar hermanos que dicen, es que me quiero ir de mi congregación porque hablan muy duro la palabra de Dios, confrontan muy fuerte el pecado, hermano, esa no es una cualidad por la cual, o eso no es cualidad, no es una característica válida por la cual abandonemos la iglesia o abandonemos en el Señor nos ha posicionado. ¿Sabes por qué? Porque si te incomoda, gloria a Dios. Amén. Si el mensaje te incomoda, bendito sea Dios. Solo a Dios la gloria, porque Dios te está haciendo ver que estás mal y que esa área de tu vida Dios la quiere restaurar y que esa área de tu vida Dios la quiere quitar y esa maldad, ese negro corazón, esa maldad esa negrura de tu maldad quiere impregnarla como blanca lana. Si te incomoda algo, es el momento de actuar y de permitirle al Señor que Él actúe. Esa es nuestra acción. Dios, perdóname, me arrepiento. Transforma mi negro y lúgubre, lleno de tinieblas, este corazón por uno que venga a ser como blanca lana. Fíjate que aquí la demanda es acerca de los que le restan a la palabra de Dios. Dios es amor, pero también es juicio. Y su juicio, hermano, también es en contra del pecado. Entonces, hermanos, si estamos viviendo en pecado, es el momento de darle la espalda al pecado y el momento de poner nuestra mirada en Jesús. Es el tiempo de hacer caso. Es momento de hacerle caso a lo que dice la palabra de Dios aquí en Jeremías. Démosles el peso que tiene que tener la palabra de Dios. No se lo restemos. Démosle su peso necesario, porque ella pesa por sí sola. El predicador no tiene autoridad si no es por esto. Pesemos toda enseñanza sobre la palabra de Dios. Pesemos toda nueva revelación con la palabra de Dios. Pesemos toda vivencia con la palabra de Dios. Y muy importante, y este es el llamado que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Pesemos, pesemos nuestra propia vida a la palabra de Dios. Si el Espíritu Santo te ha hecho ver que hay un área en la cual tienes que arrepentirte, te animo a que lo hagas. Arrepentámonos al Señor por lo que hayamos hecho. Porque muy importante, a veces nos encanta pedir juicio para el mundo y queremos ver el juicio por el mundo. Muy interesante, capítulo 25 de Jeremías. Dios va a traer juicio a las naciones, sí, pero empezó por su pueblo. Hermanos, si exigimos el juicio de Dios, tengamos cuidado porque el juicio puede empezar por nuestra cabeza. Vamos a orar y en este tiempo realmente quiero animarte, muy importante, quiero animarte a que si el Señor te ha dejado ver acerca de un área en tu vida en la cual tienes que cambiar porque sabes que estás en pecado, pídele perdón. Arrepintámonos al Señor, verdaderamente y de corazón. Yo no sé cuál sea tu pecado, no sé por qué estés pasando, cuál sea tu desobediencia ante Dios, pero lo que sí es que Él es grande misericordia. Tal vez nuestro pecado ha sido orgullo y no queremos buscarle. Tal vez nuestro pecado es fornicación, tal vez es adulterio, tal vez es idolatría, tal vez algo más está ocupando el tiempo el tiempo y el espacio que Dios debería de ocupar en nuestra vida. Hazte un análisis, inspecciónate, dile a Dios que nos inspeccione y dejemos ver qué es lo que está en nuestro corazón. Dios habla con amor, pero también hay un punto en el que Él habla con juicio y con toda autoridad. Y si Dios en este momento nos está hablando con autoridad, yo les quiero decir algo.
Yo estoy casi que temblando por la autoridad que he sentido de la palabra de Dios, del juicio de Dios. Arrepintemos, vamos a arrepentirnos y vamos a pedirle perdón al Señor. Amén. Permíteme orar y te invito a que desde ahí de tu hogar también ores. Ora y pídele perdón al Señor. Ven a la cruz, ve a la cruz. ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es tu posición ante la cruz? ¿Estás viendo al pecado y le estás dando la vuelta a la cruz? ¿Le estás dando tu espalda a la cruz? ¿O estamos viendo la cruz? Estamos viendo a Jesús y le estamos dando la espalda al pecado. Porque la cruz de nuestro Señor y el pecado son dos direcciones diferentes. Miramos a uno y le damos la espalda al otro. ¿A quién le estás dando la vista? ¿A quién le estás dando la espalda? Si le estamos dando la espalda al Salvador, recomendamos, damos la vuelta. Él es fiel y justo para perdonarnos. Amén. Porque cuidado, la cruz, nuestro Señor y el pecado, nuestro Señor y el pecado no habitan. Donde hay luz no hay tinieblas, las tinieblas se van. Así que si estás viviendo en pecado y estás creyendo vivir con Jesús, fijando tu mirada en Jesús, algo está mal. Recomendamos, pidamos perdón al Señor. Amén. Vamos a orar así. Padre bendito, Señor, gracias. Gracias, mi Dios, porque no sabemos, Padre. No sé, mi Dios, quién está detrás de esta pantalla. Tal vez sea alguien necesitado, tal vez sea alguien que, que, que ha pecado, Señor, o alguien que tal vez te ha dado la espalda por vivir en su pecado, Señor. Señor, de ser así, te pido, mi Dios, que tú nos perdones, Señor. También te pido, amado Padre, que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos redarguya de ese pecado, Señor, y nos haga ver nuestras obras llenas de maldad. Déjanos ver quién realmente somos, Señor, delante de ti, porque toda esa maldad tú la puedes transformar, mi amado Señor. Te pido, Padre, que tú, por favor, nos permitas, Señor, ver lo negro que está en nuestro corazón. Señor, perdónanos si te hemos dado la espalda. Perdónanos si hemos dado la espalda a nuestro Señor. Perdónanos, Padre Celestial, si estamos jugando con el pecado. Perdónanos, mi Dios. Perdónanos y, Padre, te pido por la persona que está al otro lado, Señor, escuchando este devocional. Te pido, mi Dios, que la obra de tu Espíritu Santo se siga fortaleciendo en ella, mi Dios. Vimos en la EBDB un pasaje maravilloso, Señor, Filipenses 1:6, que cuando Pablo dice, estoy convencido de esto, que quien comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Te pido, mi Dios, que también, Señor, perfecciones tu obra en cada uno de nosotros. Perfeccionar tu obra, Señor, es darle la espalda al pecado y ver la cruz, mirar la cruz, fijar nuestros ojos en la cruz, porque no podemos, Señor, jugar al pecado y estar viendo al otro, estar viendo la cruz. No podemos, Señor. Te pido, mi Dios, que nos ayude, Señor, a darle la espalda al pecado, Señor, y no ser como tu pueblo Israel, Señor, que jugó contigo. Señor, permítenos darle un lugar privilegiado a tu palabra, Señor, porque ella pesa por lo que es tu palabra, Señor. Y ningún predicador, ni ningún motivador emocional, ni nadie, Señor, le puede restar valor a lo que es tu hermosa palabra. Que tu hermosa palabra, Señor, sea donde pesemos nuestras enseñanzas, que tu hermosa palabra sea lo que pese nuestros sermones, que tu hermosa palabra sea lo que pese lo que nosotros vivimos, Señor, pero que también que tu hermosa palabra pese sobre lo que nosotros construimos, que tu hermosa palabra pese en tu iglesia, que tu hermosa palabra pese en cada uno de nosotros para construir nuestra vida. Señor, perdónanos, Señor, por tan malas obras infructuosas que hemos hecho. Obras llenas de maldad, obras cargadas de maldades, como tú dices. Pedimos perdón, Señor, acercándonos a ti, Señor, y esperando que sean convertidas como blanca lana, Señor, como bien decía tu profeta Isaías. Señor, confiamos en ese remanente, Señor, del que habla Jeremías, que es tu Hijo Jesucristo, Señor. Señor, no nos permita ser malos pastores en nuestro hogar, en nuestra iglesia, en nuestra familia, Señor. Permítenos ser pastores de honra, pastores de peso, Señor.
porque le toman el peso necesario a tu palabra. Te lo pedimos, mi Dios, perdónanos. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, pues que Dios te bendiga y tal vez esta oración fue muy cortita, pero si el Señor te llama más, hazlo. Continúa orando y derramémonos en Él, pidiéndole perdón. Él se goza cuando lo hacemos. Amén. Entonces, si el Señor ha llamado a tu vida, te animo a que continúes orando, agradeciéndole, admirándolo o tal vez pidiéndole perdón. Te animo a que lo continúes. Que Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo el domingo. ¿Sale? Chao.